10:30 Burroni. Bueno, en realidad 10:31. El periodismo a la manera de Fernando Burroni. La impunidad es una circunstancia que habita en nuestra democracia y que habita con mucha comodidad generada por una sociedad que regula sus reacciones, que regula su indignación. Si los medios le hacen creer que determinados hechos impunes le generan daño, o si estos hechos le tocan directamente. Si no, es parte de un relato social, simplemente. La corrupción también habita en nuestra democracia con mucha comodidad. Y terminar con ella es un buen deseo de todos y de todas, porque claramente que la corrupción daña a la democracia. Ahora bien, el poder dominante ha trabajado sistemáticamente para que nosotros asociemos la palabra impunidad y la palabra corrupción de la mano de la palabra política. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de la corrupción política, de los políticos y las políticas, de su acción. Y cuando hablamos de impunidad, hablamos de la impunidad que tiene la política, entre comillas, a partir de estos hechos de corrupción que en teoría cometió. Claro, es cierto que uno puede repasar la historia argentina y va a haber hechos de corrupción y hechos de impunidad en todo el arco político. Ahora, la verdad es que, condenando esto, claro está, debemos decir que la corrupción que más daño le genera a la democracia toda, por tanto a cada uno de nosotros y nosotras, es la corrupción estructural y la impunidad estructural de esta democracia. Entonces, debemos hablar de esta corrupción y esta impunidad estructural en la Argentina. Es la menos visible, pero es la más perpetuada en el tiempo. ¿Qué hacemos con la impunidad que sostiene el poder económico privado, por lo general? Ese poder económico que asfixia al Estado. Ese poder económico que se permite no cumplir con acuerdos que han generado con el Estado, por ejemplo, precios cuidados. ¿Qué hacemos con esos privados que evaden? Porque el evadir es corrupción. Y luego no hay ninguna condena a esto, no hay condena social, no hay condena política, no hay condena judicial. ¿Qué significa, por ejemplo, que Clarín, como hoy decías Víctor Hugo, no reconozca al ENACOM, que regula los medios de comunicación, que está determinado por ley, pero Clarín en su poder decide no reconocerlo? ¿Qué pasa con todas las causas contra Macri y sus funcionarios y con toda la plata que evadieron, con los 45.000 millones de dólares del fondo? ¿Por qué todo eso sigue impune? ¿Por qué sigue impune el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner? Y la respuesta es fácil, porque esos hechos de corrupción y de violencia son generados por una porción grande del poder real, del poder económico, del poder mediático, que no cumple la ley. Y que no cumple la ley porque es mentira que la ley es para todos y para todas. Hay que terminar con esa mentira. No es cierto. La ley la escriben los poderosos para que la cumplan los débiles, y así sostienen su poder. Porque la denuncia solo sobre la política, más allá de que hay que vigilarla y más allá de que está bien si hay un hecho de corrupción que se denuncie, tenemos que poner la mirada en otro lado. Y no tenemos ni el lenguaje ni la matriz de análisis para advertir que el poder económico, comunicacional y estructural de la democracia es profundamente corrupto, porque corrupto es el neoliberalismo y sus políticas. Hoy comenzamos el programa hablando del 19 y 20 de diciembre. Bueno, el 19 y 20 de diciembre del 2001 tenía ese grito que era el que se vayan todos, y era un grito a la política. Era decirle que se vayan todos, y hablábamos de la dirigencia política. ¿Qué pasaba con el poder real? Alguien le decía que se vayan todos a la Corte Suprema de Justicia. Alguien decía que se vayan todos a Clarín, a los 10 empresarios que regulaban los precios y la economía argentina. No. El poder real estaba a salvo, pero ese 20% que significa el poder de la política, no. Le pedíamos que se vayan todos. Y llega Duhalde, y menos mal que Duhalde duró poco, porque si Duhalde continuaba, generaba que esa estructura de poder impune y corrupto de la porción del poder real continúe intacta. La llegada de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner al menos le gritó jaque mate a este poder. A veces lo logró y otras veces no. Entonces,
todo lo que tenga que ver con el mundo del desprecio a la política, en este caso de la mano de la impunidad y de la corrupción, si bien, insisto, es necesario, no nos quita el verdadero problema. Hoy el problema de la democracia no es la política, hoy el problema de la democracia son las instituciones, que deben garantizar el libre ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, y que no lo cumple, y que no lo hace. ¿Por qué? Insisto, porque tenemos una democracia en donde la ley la escriben los poderosos para que la cumplan los más débiles. La columna de Fernando Borroni.